Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida al top 10 de los mejores shonen de la historia. Un vídeo que intuyo que será de los más vistos del canal. Y bueno, este vídeo he decidido dividirlo en varias partes. Y en la primera parte del vídeo voy a explicar ¿qué es un shonen? Esto más que nada para los despistados o para los que hayáis comenzado hace poco en esto del manga y tengáis vuestras dudas, o para esas personas que confunden demografía con género. Y es que no es lo mismo una demografía como el shonen, el seinen, el shoujo o el yosei que un género. Y lo mejor, la mejor forma de explicar esta diferencia es poniendo ejemplos. Es decir, por un lado tenemos los géneros. Los géneros dentro del manga pues son prácticamente los mismos que nos podemos encontrar en otras artes como el cine. Es decir, tenemos el género de terror, el género de thriller o policíaco, drama, comedia, acción. Es decir, dentro del manga nos encontramos pues los mismos géneros que nos podemos encontrar en otras artes, como por ejemplo, ya digo, el cine. Y luego, por otro lado, tenemos las demografías. Esto es lo que interesa y esto es aquí donde se lía la gente. Tenemos el shoujo, que son pues mangas dirigidos a un público lector adolescente y femenino. O sea, el shoujo es una demografía cuyo target lector pues es femenino. Luego tenemos el yosei, que es una demografía que apunta a un público lector femenino, pero de mayor edad, ya adulto. Luego, pasando al otro sexo, pues tenemos el shonen, que es lo que nos interesa hoy, que es la demografía que va dirigida a un público lector masculino en edad, pues, adolescente. Y luego tenemos el seinen, que apunta, o sea, el objetivo que tiene, el target al que va dirigido es pues un lector adulto de sexo masculino. Esas son las demografías más conocidas. Luego tenemos otras como por ejemplo el Kodomo manga, que es pues un manga dirigido a público infantil. Ahí pues nos podemos encontrar obras como por ejemplo Doraemon o Anpan-man, que son mangas pues eso, para niños pequeños. Y luego, pues lo dicho, tenemos estas demografías principalmente. Y dentro de todas estas demografías, pues nos encontramos los géneros. Es decir, dentro de lo que es el shoujo, por ejemplo, nos podemos encontrar géneros pues como el terror, la ciencia ficción o el romance. Pero pensar que todos los shoujos son de romance es un error. Del mismo modo, es un error pensar, un error bastante común de hecho, pensar que dentro de lo que es el shonen o manga para un público adolescente, todos los mangas son de acción, como Dragon Ball. Eso es un error muy común, por desgracia. Pero bueno, yo estoy aquí para informar y espero que esté quedando claro. Lo que quiero decir es eso. Las demografías, en pocas palabras, son sistemas de clasificar el target al que va dirigido pues la obra. El target, vamos, en función de su edad y su sexo. Esas son las dos cosas que tienen en cuenta. Y luego, pues dentro de cada demografía puede haber cualquier género. Comedia, romance, o sea, puede haber seinen de romance, puede haber shoujos de terror, puede haber shonen de ciencia ficción o de drama, tal cual. Espero que haya quedado claro, porque vamos, esto es algo que me apetecía comentar. Estaba pensando en hacerlo en un vídeo aparte, pero he dicho, ya que mis vídeos los estructuro en diferentes partes, añado un índice de hecho, pues yo creo que teniendo en cuenta que este va a ser el primer top de varios que quiero hacer, pues he considerado oportuno hacer esta explicación ya en este vídeo. Así que el shonen es, pues eso, manga dirigido a un público adolescente masculino. Ahora bien, todo se ha dicho, porque es que sé que más de uno está arqueando la ceja desde que he dicho lo de los sexos. Es que lo estoy sintiendo.
Esto de las demografías, tened en cuenta que al igual que los géneros, es algo orientativo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque según estadísticas, gran parte de los lectores de la Shonen Jump, que es la revista estrella dentro de lo que es la demografía shonen, son mujeres, tal cual. Y muchos de los que leen shonen, muchos de los que leen mangas como por ejemplo One Piece, son adultos, entre los que yo me incluyo. Lo que quiero decir es eso, que las demografías son algo orientativo. Y esto lo digo porque durante años llevo viendo que hay gente que tiene una concepción muy rígida de las demografías. Es decir, gente que va a la guerra solo porque ve a alguien equivocarse a la hora de esto, de clasificar un manga en una demografía u otra. Y para cerrar esta primera parte del vídeo, pues decir eso, que las demografías, al igual que los géneros, son algo orientativo, totalmente orientativo. Y es que los géneros, ahí sí que pienso que es una cosa más orientativa que otra cosa, porque los géneros además se pueden mezclar. Es decir, nos podemos encontrar un manga que sea de romance y al mismo tiempo de ciencia ficción, o un manga que sea de ciencia ficción y al mismo tiempo de género negro, de género detectivesco, vamos. Es algo orientativo, o sea, no os toméis las demografías como algo, vamos, que si esto es un shonen tiene que ser así, si esto es un shoujo tiene que ser asá. No, eso es un error. Por eso digo. Y bueno, dicho esto, pues pasamos al siguiente apartado del vídeo, en el cual voy a explicar los criterios de selección que he tenido a la hora de elaborar este top, este listado. Vale, en esta parte del vídeo voy a explicar los factores, los 3 factores principales que he tenido en cuenta a la hora de elaborar este top. 3 factores que además están muy relacionados entre sí, son prácticamente lo mismo. El primer factor que he tenido en cuenta a la hora de elaborar este top es la importancia de los mangas que he incluido, es decir, dicho de otro modo, el valor icónico de las obras que vais a ver a continuación. ¿Qué es esto del valor icónico? Bueno, el valor icónico es algo así como el impacto que una serie ha tenido en la sociedad, como la imagen de una serie o de los personajes de esa serie, en especial el protagonista, han permeado en la sociedad hasta convertirse en referentes o iconos, mejor dicho, de la cultura popular. Por ejemplo, personajes como Goku de Dragon Ball es un icono de la cultura popular. Todo el mundo conoce a Goku. O sea, Goku es algo así como iconos de la cultura popular, como pueden ser Mickey Mouse, tal cual. O sea, personajes hiper famosos que no necesitan presentación. Tal cual, eso para mí es un icono. Otro factor que he tenido en cuenta a la hora de elaborar este top es el éxito de los mangas que he incluido. Es decir, esto es algo que, ya he dicho, está intrínsecamente relacionado con lo anterior, y es que el éxito es algo muy a tener en cuenta. No es el factor más determinante de los 3 que he tenido en cuenta a la hora de elaborar este top, pero sí que es importante. El éxito que ha tenido una serie, el número de ejemplares vendidos, que por cierto tenéis en este canal un top en el que comento los 17 mangas más vendidos de la historia, por si queréis verlo. Y luego, el tercer factor que he tenido en cuenta a la hora de hacer este top es la influencia de los mangas. Es decir, la influencia para mí es algo importantísimo, y más si se hace un top titulado los mejores mangas de la historia. O sea, estamos hablando de literalmente de los mejores mangas de la historia, y por tanto pues tienen que estar los más influyentes. Dicho esto, pues hay que tener en cuenta que en este top os vais a encontrar bastantes series clásicas. De hecho, la mayoría son clásicos, y es que si se tiene en cuenta la influencia de una serie, pues es normal que en un listado aparezcan pues las series más antiguas, porque es que cuanta más antigüedad tiene una serie, más larga es la sombra de su influencia, tal cual.
Y luego, otro factor, un cuarto factor, al margen de estos tres, que es algo ya más subjetivo, por eso lo pongo al margen de estos tres factores que os acabo de comentar, y es lo personal, es decir, he intentado ser lo más objetivo posible a la hora de hacer este top. La razón de ello es por el título, porque si fuera un top personal, lo hubiera titulado Top 10 mis shonen favoritos, tal cual, sin complicaciones. Pero he querido ser lo más objetivo posible. Ahora bien, la objetividad, si existe o no, bueno, pues eso es un debate para otro día, para otro vídeo. Lo que está claro es que por muy objetivo que quiera ser uno, siempre van a entrar en medio pues factores subjetivos, su opinión, lo que le ha parecido una serie, etcétera. Es decir, tú puedes ser lo más objetivo posible, que si una serie no te gusta nada, pero nada, te va a costar meterla en un top. Y si la metes, vas a tener incluso que justificar muchísimo el por qué la has metido, porque se va a notar que estás hablando de una serie que no te ha gustado. Pero he de decir, siendo sinceros, siendo sincero y humilde, que yo en este top he tirado un 20% de opinión personal. Esto es así, no puedo negarlo, no puedo negarlo. Pero ya digo, un 20% de las obras que vais a ver en este top es por motivos personales. Pero solo un 20%, ¿eh? Si hubiera sido, pues, si hubiera hecho el top dejándome llevar aún más por lo personal, pues hubiera metido obras que tienen su importancia, tienen su valor icónico e incluso su influencia, pero yo pienso que con solo verlas uno ya pensaría que estoy siendo lo más subjetivo posible. Y son obras que voy a mencionar en la tercera parte de este vídeo, en la parte final de este vídeo, la cual dedicaré a esto, a hacer menciones especiales de series que podían haber entrado en este top perfectamente por unos motivos u otros. Y eso, bueno, pues son los tres factores, básicamente, los tres factores básicamente por los que he incluido las obras que vais a ver en este top. Vale, en este apartado voy a tratar un tema que yo pienso que si lo entendéis, seguro que os ahorraréis muchas discusiones innecesarias y absurdas, todo se ha dicho. Y es cuándo saber cuándo una serie es un shonen, un shoujo o un seinen. Esto yo pienso que es algo que, vamos, a más de uno le servirá de ayuda. Y bueno, me voy a poner así porque os voy a poner bastantes ejemplos. Y esta parte del vídeo, cuanto más ilustrativa sea, mejor, más dinámica. A ver, ¿cómo saber cuándo un manga es un shonen o un seinen? Vale. Esto básicamente, o sea, la explicación rápida es yendo a consultar cuál es la revista japonesa donde se publica esa serie. Si es una revista de demografías, shonen, si es una revista de demografía seinen o si es una revista pues de cualquier otra demografía. Eso es lo que determina si una serie es shonen, seinen, shoujo o lo que sea. No es una cuestión de esto, de cómo lo percibes, sino de lo que determine la revista donde se publica esa obra y además la editorial. Es decir, ahora voy a poner ejemplos. Tú, por ejemplo, puedes dar con una serie como una serie famosa, Ataca a los Titanes o Shingeki no Kyojin. Cuando uno lee o ve la adaptación anime de Shingeki no Kyojin, tiene la sensación de que está ante un seinen, porque piensa, oh, es una obra violenta, trata temas bastante maduros. Yo pienso que es un seinen. De hecho hay mucha gente que dice totalmente convencida que Shingeki no Kyojin es un seinen, pero te lo dicen súper convencidísimos. Pero no es un seinen. ¿Por qué? Porque se publica en una revista llamada Besatsu Shonen Magazine. Es decir, es un shonen. Técnicamente es un shonen, no se puede negar eso.
Luego, todo depende también de la revista donde se publica cada obra. Es decir, no es lo mismo un shonen que se publica en la Besatsu Shonen Magazine que un shonen de la Shonen Jump o un shonen de la Shonen Magazine. Aquí ya estamos hablando de diferentes revistas de diferentes editoriales. Todo esto lo determina ya no solo la editorial, sino el editor en jefe que esté a cargo de cada revista. Por ejemplo, voy a poner ejemplos porque yo pienso que es lo mejor, porque esto puede ser algo denso. De hecho, si os está pareciendo densa esta parte del vídeo, tranquilos que lo comprendo, pero vamos, yo lo explico así con calma, tranquilamente y poniendo ejemplos para que os quede claro. Y si no os queda claro, pues repetir el vídeo, darle ahí una vuelta que yo creo que quedará claro. Vale. Un manga como Tomie, de Junji Ito, tú lo lees y es que estoy seguro de que si te pregunto qué demografía es, estoy seguro de que me vas a decir, es un seinen. Porque es un manga así muy terrorífico, es Junji Ito, con escenas muy perturbadoras, muy sangriento. Pero, ¿cómo te quedas si te digo que es un shoujo? Tal cual. Este manga, Tomie, de Junji Ito, se publicó en una revista shoujo llamada la revista Nemuki. Tal cual. O sea, técnicamente es un shoujo. Tú puedes sentirlo como un seinen, pero es un shoujo. Es un shoujo. La teoría dice eso, que es un shoujo. Y luego si tú te pones a leer otros mangas de esa revista, verás que tienen unas particularidades similares. Esto es algo que se tiene esto es algo que de lo que te das cuenta según vas acumulando lecturas, según vas pues esto ganando conocimientos dentro de lo que es pues la cultura manga. Luego, un ejemplo más famoso, Death Note. Es una serie que mucha gente la lee, mucha gente, y dice, ¿de verdad esto es un shonen? Pues sí, es un shonen que se publicó en la revista Shonen Jump. Luego, el ejemplo que os he puesto antes, Shingeki no Kyojin, Ataca a los Titanes, vamos. Es un shonen, se publicó en la Besatsu Shonen Magazine. Y es que, como dije antes, no es una cuestión de cómo lo percibes, sino de lo que determine la editorial japonesa, dónde lo publica, de qué demografía es la revista donde se ha publicado. Y lo que decía antes también es que todo varía en función de la editorial. Y dentro de la editorial en función de la revista. Pero bueno, voy a poneros otros ejemplos. Digamos que no es lo mismo un manga de la Shonen Jump, como por ejemplo Dragon Ball o One Piece o Jujutsu Kaisen, que un manga de la Shonen Magazine o de la Besatsu Shonen Magazine. Varía el tono, o sea, entre las series que se publican en una revista y otras. Por ejemplo, la Shonen Jump. Shonen Jump podríamos considerarlo el estándar, los shonen default, por así decirlos. O sea, los shonen, el molde de los shonen. Da igual la época, siempre que un shonen se pone de moda, suele ser, en la mayoría de los casos, un shonen que sale de esta revista. O sea, podemos considerarla como la revista rey dentro de lo que son los shonen. Pero luego tenemos, por ejemplo, los shonen de la Shonen Magazine, que tienen un tono, a diferencia de los de la Jump, más macarrilla. O sea, ahí nos podemos encontrar obras más macarrillas y con más garra, como por ejemplo GTO, Great Teacher Onizuka, Tokyo Revengers, o por ejemplo esas comedias románticas que dentro de lo que es el género de comedias románticas esta revista es la reina, como por ejemplo clásicos como Love Hina o clásicos modernos como Rent a Girlfriend o Las Quintillizas. Es decir, la Shonen Magazine, como podéis ver, es una revista que, a diferencia de la Jump, tiene un tono más macarrilla. O sea, series como The Seven Deadly Sins pues pegan más en esta revista que la Shonen Jump. Y luego, por ejemplo, pasando ya a otra revista, nos encontramos pues la Besatsu Shonen Magazine. Dentro de la Besatsu Shonen Magazine nos encontramos shonen como por ejemplo
Shingeki no Kyojin, o ya por poner otros ejemplos, que me estoy repitiendo bastante con Shingeki, Happiness de Shuzo Oshimi, o de este mismo autor, Las Flores del Mal. O sea, en esta revista nos encontramos obras, como por ejemplo, aparte de las que he dicho, Sankarea, que son shonen que tú los estás leyendo y de verdad que no tienes la sensación de estar leyendo un shonen al uso. O sea, yo por ejemplo, ahora mismo, en el momento en que grabo este vídeo, estoy leyendo Happiness de Shuzo Oshimi y me cuesta asimilar que estoy leyendo un shonen. Pero técnicamente es eso, un shonen, que se publicó en la Besatsu Shonen Magazine. Y lo mismo me pasó con Shingeki no Kyojin, sobre todo en la parte final de la serie. Me costaba asimilar que estaba ante un shonen, por los temas que trata. Y luego, por ejemplo, ya por terminar de poner ejemplos, porque tampoco voy a ponerme a enumerar en este vídeo todas las revistas de demografía shonen que hay, tenemos pues la Shonen Sunday, que en esa revista pues nos encontramos shonen con un tono más suave que el que nos podemos encontrar en revistas como la Jump o las que he citado anteriormente, la Shonen Magazine o la Besatsu. Shonen como por ejemplo los de la autora Rumiko Takahashi, autora de Ranma, Inuyasha, Rinne, pues todas esas se publicaron ahí. O los mangas de otro gran autor de manga, como por ejemplo Mitsuru Adachi. O sea, todas las obras de este autor, todos los shonen de este autor, se han publicado ahí en esa revista, en la Shonen Sunday. Series como Touch, Bateadores, muchísimas de este autor. Series como por ejemplo Detective Conan se publican en esa revista, o Komi-san, series con un tono así suave, blanco, series como Frieren, que es una de las más recientes. Como podéis ver, todo depende de en qué revista se publica una serie. O sea, no es lo mismo un shonen de una revista que el de otra revista. Y si queréis saber cuando una serie es un shonen, un seinen, no os baséis en cómo os sentís leyéndola, ni en los temas que trata, ni si es sangrienta o no. Fijaos en eso, en la revista donde se publica. Tal cual. Y aparte, he de decir una cosa más, aparte del todo lo anterior, y es que hay una cosa también a tener en cuenta, y es que las épocas cambian. Es decir, no es lo mismo un adolescente de los años 80 que de ahora. Es decir, yo por ejemplo fui adolescente a finales de los 90, a principios de los 2000, y yo me comparo con los adolescentes de hoy en día y noto grandes diferencias. No solo por la forma de hablar, sino también por la forma de pensar. Y claro, teniendo esto en cuenta, es comprensible que series como por ejemplo El Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken, pues en los 80 fuesen consideradas un shonen y hoy en día pues es que irían de cabeza a una revista para adultos, una revista seinen, de demografía seinen. Esto es así. Y lo dicho, lo de las demografías es algo orientativo, porque por ejemplo, ya que mencionaba antes a Rumiko Takahashi, gran parte de la gente que lee series como Ranma, Inuyasha, etcétera, son mujeres. O sea, tal cual. Y yo, por ejemplo, siendo hombre, he disfrutado de shoujos e incluso de mangas dirigidos a público infantil, como por ejemplo Doraemon. O sea, las demografías, ya digo, es algo orientativo, sin más. Y bueno, pues dicho esto, pues vamos ya con esto, vamos a dar paso al top 10 de los mejores mangas de la historia. Y también he de decir que los mangas que os vais a encontrar en este top los he incluido en orden cronológico. Y es que todos estos mangas pues son los más importantes de la historia, los shonen más importantes de la historia, mejor dicho, hay que especificar. Y claro, me parece injusto darle más importancia a un manga que a otro, porque eso ya pues da lugar a debate. Y es que a fin de cuentas todos estos mangas son importantes. Quizás el más importante de todos es el primero que voy a mostrar por ser el más antiguo, el más influyente, el que tiene la sombra de su influencia más extendida.
Pero vamos, que todos son importantes, todos son influyentes, todos tienen un gran valor icónico y por eso considero que lo más justo es ordenarlos de forma cronológica y no del peor al mejor. No. Así que, que quede claro, estos mangas están ordenados de forma cronológica. También decir que en este top no me voy a detener mucho a explicar de qué va cada serie de las que he listado. Esto lo digo básicamente porque para eso ya están las reseñas. Gran parte de los mangas que vais a encontraros en este top, la mitad de hecho, ya están reseñados en el canal. Es decir, a fecha de septiembre de 2022, que es cuando estoy grabando este vídeo, 5 de los 10 mangas que os vais a encontrar ya están reseñados en el canal. De hecho, voy a especificar qué mangas ya están reseñados. Pero vamos, que si estáis viendo este vídeo en otra fecha, en el futuro, da igual si es en el futuro cercano, en un futuro lejano, dentro de años, buscad en el canal porque puede que en el momento en que estéis viendo este vídeo ya estén reseñadas todas las obras que os vais a encontrar aquí. Y por eso, pues no me voy a detener mucho a explicar de qué van. Simplemente me voy a centrar en esto, en explicar el por qué estas series pues son, pues como reza el título de este vídeo, los mejores shonen de la historia. Así que, dicho todo esto, espero que haya quedado claro todo lo que he comentado, todo lo que he explicado. Pues vamos allá con el top 10 de los mejores shonen de la historia. Venga, ¡vamos allá! Bueno, pues comenzamos este top con un manga que, vamos, es, esto ya os lo adelanto, el más influyente de todos los que vais a ver aquí. Y ese manga es Astro Boy, de Osamu Tezuka. Es decir, comenzamos bien fuerte con un manga a cargo de ni más ni menos que del dios del manga, Osamu Tezuka. Bueno, Astro Boy es, pues lo dicho, uno de los mangas más influyentes e importantes de la historia. Un manga, bueno, en el que tenemos como protagonista a este robot, cuyo origen, bueno, pues solo hay que leerlo para darse cuenta de que está claramente inspirado en Pinocho. Y es que no olvidemos que a Osamu Tezuka pues le encantaba a Disney. De hecho, vamos, sus primeras obras estaban fuertemente influenciadas por esto, por la animación de Walt Disney. Y por la animación norteamericana en general. Y bueno, Astro Boy es una obra que es retrofuturismo en estado puro. O sea, yo creo que esa es la mejor forma en la que puedo definir Astro Boy. Un manga de esto de los años 50... que bueno, a día de hoy, pues ya lo estáis observando, tiene un estilo de dibujo así como vintage, o sea, un estilo de dibujo así como antiguo, pero que encaja a la perfección con ese tono, con ese toque retrofuturista que tiene la serie. El estilo de dibujo de Osamu Tezuka en esta obra encaja a la perfección con todo lo que se nos cuenta, ya lo estáis viendo. Es un manga que además marcó a muchísimos mangakas, a muchísimos futuros mangakas. Y en especial la historia que aparece recopilada en este tomo de esta edición de Astro Boy, que es la primera que nos llegó a España, que es la historia de el robot más fuerte sobre la faz de la Tierra. Vamos, el mejor robot sobre la faz de la Tierra. Que es una historia que, lo dicho, marcó a muchos mangakas, una historia en la que Astro Boy se iba a enfrentar a un rival de gran poder llamado Pluto, este robot con cuernos, ya lo estáis viendo, de aspecto demoníaco. Y como curiosidad, decir que el autor es especializado en Seinen, Naoki Urasawa, hizo un remake de esta historia. O sea, tanto le marcó de joven que hizo un remake. Un remake al cual tituló Pluto, un manga que bueno, que tenéis comentado en este canal, de hecho, el remake de esta historia corta de Astro Boy. Una historia increíble que en la que podemos encontrar pues las bases de muchos shonen de pelea. Solo hay que ver cómo este robot, Pluto, va enfrentándose pues a diferentes robots de aspecto bastante llamativo. Y luego Astro Boy pues tiene que enfrentarse a este poderoso rival y para luchar para luchar de igual a igual contra Pluto, pues le tienen que
que hacer más fuerte, le tienen que administrar más potencia. Un manga atemporal, Astro Boy, un manga temporal, porque el estilo de dibujo encaja a la perfección. O sea, fijaos, esta portada es retrofuturista total. Y un manga que es un buen ejemplo de ese optimismo que se respiraba en Japón en la década de los 50, que es cuando comenzó a publicarse este manga. El manga de robots más influyente de la historia, y es que no solo influyó a posteriores shonen, sino también pues a series ya de otras demografías, como por ejemplo Ghost in the Shell, Appleseed y muchos otros más. O sea, los mangas de robots o de mechas pues tienen también su inspiración en Astro Boy, aunque Astro Boy no es un mecha sino un robot. Pero bueno, las diferencias entre robots y mechas mejor las dejamos para otro vídeo, que ya os he dado bastante misa explicándoos las diferencias entre demografías y las particularidades de los shonen. Un manga, ya digo, icónico a más no poder, influyente a más no poder, y es que Astro Boy es al manga lo que Mickey Mouse a Disney. O sea, un manga súper importante, y vamos, de haber tenido en cuenta a la hora de elaborar este top el factor influencia, y lo hubiera ordenado todo en base a ese factor, a la influencia, este manga hubiera ocupado el puesto número 1, porque es que me atrevería a decir que es el manga más influyente de la historia, Astro Boy de Osamu Tezuka. Y ese, bueno, pues es el primer manga que nos encontramos en este top, porque es el más antiguo. Vale, el manga que nos encontramos ahora a continuación es el clásico, pero en mayúsculas, y es que ese es Ashita no Joe, o como se le ha conocido aquí en España, Joe del Mañana. Bueno, Ashita no Joe es el gran clásico del shonen. Es, vamos, a diferencia de Astro Boy, un manga que ya se publicó dentro de esta demografía. Y es que cuando se publicó Astro Boy en la década de los 50, esto de las demografías aún no existía. Existía lo que era el manga, que estaba dirigido a un público infantil y juvenil, y luego, a finales de esa década, a finales de los 50, se inventó lo que fue el Gekiga, o manga para adultos. Y ya cuando comenzó a publicarse Joe del Mañana, pues ya existían las revistas de manga. Y Joe pues comenzó en una revista shonen. Así que Joe del Mañana, o Ashita no Joe, como me gusta a mí llamarla, porque siempre la he llamado así, es el clásico del shonen. El gran clásico, ya teniendo en cuenta que estamos hablando de una demografía que ya existía en el momento en el que comenzó a publicarse este clásico con mayúsculas, a cargo de Tetsuya Chiba a los dibujos y de Iki Kajiwara al guión, aunque en esta obra este autor, este guionista Iki Kajiwara, la firmó como Asao Takamori. Y bueno, Ashita no Joe, pues como no me canso de repetir, es el clásico. Y es que Astro Boy, digamos que fue una obra influyente, pero influyente a todos los niveles, en muchos géneros, en muchos géneros y en muchos mangas que terminaron perteneciendo a diferentes demografías. Pero Ashita no Joe ya es un manga influyente dentro de lo que es el shonen, o sea, tal cual. Y es que Ashita no Joe no solo es un manga influyente, es también un icono social. O sea, con deciros que este manga le encantaba a Yukio Mishima, ya os digo todo. Y bueno, ya si os cuento que Ashita no Joe sirvió de inspiración a un grupo terrorista que en el momento de secuestrar un avión en los años 70 se autoproclamaron como los Joe del Mañana, o sea, un grupo terrorista de extrema izquierda que secuestró un avión y se autoproclamaron como tal. O sea, es una obra que cuando se publicó conectó perfectamente con la sociedad del momento, con los jóvenes japoneses de finales de los 60, con todas esas revueltas estudiantiles que se estaban produciendo por aquel entonces en las universidades.
Y un manga que es que solo con tener en cuenta la premisa argumental, pues uno ya se percata de el por qué conectó tan bien con los jóvenes que estaban ahí pues protestando en las universidades y tal. Y es que bueno, tenemos a este personaje, a Joe, el protagonista, Joe Yabuki, que bueno, es un joven que es huérfano, es pobre y va vagabundeando de esto, de barrio en barrio y metiéndose en peleas, hasta que un día se pega con unos yakuzas, ¿veis? Se pega con unos yakuzas y un borracho, este borracho que rondaba por ahí, llamado Danpei, pues es un personaje que fue exentrenador de boxeo y claro, ve en Joe ese potencial que tiene a la hora de dar golpes y decide que va a canalizar la rabia de Joe, esa rabia que tiene, para esto, para que sea un gran boxeador y así Danpei pues pueda volver a su vida de entrenador, dejando atrás esa vida que lleva de vagabundo alcohólico. Y bueno, la obra tiene una ambientación, un tono y unos personajes que, vamos, son, pues ya no solo hacen que esta obra que sea grandísima en calidad, sino también un reflejo de una época, un reflejo de una época. Es que ya digo, Ashita no Joe es un icono social. Es increíble. Un manga que ya digo, que conectó muy bien con la clase obrera y que, bueno, en él nos encontramos a personajes de un carisma arrollador, como por ejemplo Toru Rikishi, el rival de esto de Joe. O sea, un personaje que sentó cátedra, porque es que aquí nos encontrábamos a un rival del protagonista que no era un villano, sino un rival sin más, un personaje bueno, de hecho era más bueno que el protagonista Joe es un capullo, es un bala perdida, como quien dice, y Toru Rikishi, bueno, pues es su gran rival y un personaje que influenció a otros personajes que, como por ejemplo Char Aznable de Gundam, en el sentido de que tenían un carisma superior al del protagonista de la serie. Y una obra que, vamos, es inolvidable, con un final, tranquilos, no voy a hacer spoiler, que es de los más míticos de la historia del manga anime, y un final, todo se ha dicho, libre a la interpretación de cada uno. De hecho, a día de hoy se sigue debatiendo sobre qué le sucede al protagonista en esa mítica viñeta final. Y un manga que, vamos, que junto con Kyojin no Hoshi, este último de béisbol, pues supuso el pistoletazo de salida a ese auge del manga deportivo que se produjo en la década de los 70. Y vamos, en definitiva, Ashita no Joe pues es una obra imprescindible para entender ya no solo la evolución del shonen, sino también pues las bases de la demografía y vamos, una obra que es pura historia del manga, una obra imprescindible, totalmente imprescindible. Pienso que cualquier top de los mejores shonen de la historia sin Ashita no Joe está total y absolutamente incompleto si esta obra no está dentro. Así que, lo dicho, Ashita no Joe, un clásico, un clasicazo. Bueno, y del mismo modo que un top 10 de los mejores shonen de la historia estaría incompleto sin Ashita no Joe, pues lo mismo podría decir si no hubiera un manga de Go Nagai. Y es que el siguiente manga que aparece en este top es Devilman, de el mencionado Go Nagai, autor de clásicos como Mazinger Z, Cutie Honey o Haren Chigakuen, este último uno de los mangas más polémicos de la historia. O sea, la polémica que desató esa obra de Go Nagai es algo, vamos, que aparece en todos los libros de historia del manga. Pero bueno, centrémonos. Devilman, o como se le conoce hoy en día, Devilman The First, porque este personaje ha tenido multitud de adaptaciones. Ya no solo en formato anime, sino también en formato manga. Bueno, Devilman es una de estas obras que a día de hoy cuesta creer, cuesta asimilar, mejor dicho, que sea un shonen. Pero bueno, es un manga que se publicó en la Shonen Magazine en los años 70. Está claro que los adolescentes de aquella época estaban hechos de otra pasta. Y bueno, Devilman de Go Nagai es un manga totalmente violento, o sea, un manga de una violencia increíble. Un manga con demonios
que tiene una influencia apabullante dentro de lo que es pues los mangas, animes o videojuegos en los que aparecen demonios de por medio. Es decir, Berserk, o sea, la influencia de este manga en Berserk es increíble. Muchas escenas oscuras, así sobrecogedoras, perturbadoras que aparecen en Berserk, pues está claro que beben de este manga de Go Nagai. Pero clarísimo, o sea, solo hay que ver estas páginas que estáis viendo en pantalla para daros cuenta, o sea, la mítica viñeta en la que sale Guts gritando. Fijaos en esta. Y es que Go Nagai era un auténtico genio. Y no solo influenció a esta obra maestra de Kentaro Miura, que es Berserk, también influenció a otros mangas como por ejemplo Claymore, o por ejemplo, en palabras de Hideaki Anno, el creador de Evangelion, el EVA 1 lo hizo inspirándose en el diseño de Devilman. Y al mismo tiempo en el diseño de Mazinger, todo se ha dicho, también de Go Nagai. Y bueno, la influencia de Devilman, pues lo dicho, va más allá del manga. Videojuegos como Devil May Cry o Shin Megami Tensei, pues beben de Devilman. Y en pocas palabras, si dais con un producto japonés, sea un manga, un anime, una película, un videojuego, en el que aparecen demonios, tenedlo claro, la influencia viene de Devilman. Sea de forma directa o indirecta, viene de Devilman. De hecho, esta serie fue tan popular en los 70 que su influencia se extendió durante muchos años, y en los años 80 y principios de los 90 hubo multitud de OVAs o películas de animación directas a vídeo que tenían un tono oscuro que era como el de este manga. O sea, en esa década hubo un boom de ese tipo de producciones. De hecho, Devilman tuvo sus OVAs, su adaptación en formato anime en forma de OVAs, y son unas OVAs que captan bastante bien la esencia de este clásico. Y bueno, este manga, bueno, pues nos cuenta la historia de un joven llamado Ryo Asuka, este chico rubio que estáis viendo aquí en pantalla, cuyo padre, bueno, descubrió una máscara de piedra que era un resto de una antigua civilización, y a través de esa máscara de piedra, pues se dio cuenta de que antes que los humanos, quienes gobernaban la Tierra eran los demonios, que permanecen en un estado de glaciación, están congelados, pero están a punto de descongelarse. Y claro, lo que pretende Ryo es que su amigo Akira Fudo, su amigo que es un chico de gran corazón, termine siendo poseído por un demonio, y que, a diferencia de su padre, que acabó suicidándose para no ser poseído totalmente por el demonio, termine convirtiéndose en una especie de ser demoníaco con espíritu humano que acabe con esos demonios que están a punto de volver a la Tierra. Un manga opresivo, hiperviolento, con unas escenas de violencia que a mí me volaron la cabeza, y que me costaba, vamos, asimilar que esto fuese hecho en los años 70 y en una revista dirigida a un público adolescente. Y un manga muy muy oscuro, y una serie que me llamó mucho la atención, porque si bien comienza con combates a lo Kamen Rider, que era otra serie que estaba teniendo bastante éxito por aquel entonces, en los que veíamos a Devilman enfrentándose a demonios, luego la serie deriva a la crítica social con un mensaje que, de lo vigente y actual que resulta, deja al lector devastado, completamente devastado. Y ya digo, Devilman, bueno, pues es una serie que tuvo adaptaciones a anime, y yo destaco las OVAs de los 80, de la serie de anime de los años 70, Huid, porque es una serie en la que cogieron al personaje e hicieron una serie de superhéroes con el personaje sin más, no tiene nada que ver con este manga oscuro y perturbador. Y también os recomiendo la serie de anime del año 2018, que se estrenó en Netflix y recibió el título de Devilman Cry Baby, una serie a cargo de Masaki Yuasa, un director de anime con mucha personalidad. Y en esa serie, bueno, pues nos encontramos su particular visión de este clásico de Go Nagai,
que inspiró a muchísimos autores. Es decir, todos estos mangas oscuros que se hicieron en los años 80 y 90 tienen su más directa influencia en esta obra maestra de Go Nagai, que a día de hoy, lo dicho, sigue dejando al lector sin palabras, porque tiene un final de los que dejan pozo. Bueno, y entramos ya en los años 80, dejamos atrás los 70 y vamos a hacerlo mostrando uno de los mangas más icónicos de la década de los 80. Lamu de Rumiko Takahashi, la autora de Ranma. Bueno, Lamu, también conocida como Urusei Yatsura, es, lo dicho, uno de los mangas más icónicos de los años 80. Rumiko Takahashi, bueno, es una autora que a estas alturas de la película yo creo que no necesita presentación. Autora de Inuyasha o Ranma, que Ranma, a diferencia de Lamu, es más conocida en Occidente que esta serie. Y bueno, a mí he decidido incluir Lamu en vez de Ranma, porque aquí sí que me he dejado llevar por ese 20% de criterio personal que iba pues a esto, a determinar qué obras incluía en este top. Por eso he elegido este manga, y también porque esta serie, Lamu, tuvo más éxito en Japón que Ranma, y también porque Ranma, a fin de cuentas, esto ya estoy siendo objetivo, pues no dejaba de ser algo similar a Lamu. Es decir, un manga... En Lamu nos encontramos, al igual que en la posterior obra de Rumiko Takahashi Ranma, historias autoconclusivas de humor absurdo. O sea, historias autoconclusivas de humor absurdo en las que vemos pues infinidad de situaciones rocambolescas, muy locas, y con un componente picantón también, todo se ha dicho. Unas historias que están protagonizadas principalmente por esta extraterrestre, Lamu, que bueno, es pues un icono de la cultura popular de los años 80. O sea, si hablamos de mangas o animes de los años 80, Lamu tiene que aparecer. Tiene que aparecer, pero vamos, de base. Y es que esa imagen del personaje de melena larga de color verde, los cuernecitos y ese bikini de tigre, pues bueno, ya hace tiempo que han pasado a formar parte de esto, del imaginario colectivo dentro de lo que es la cultura popular japonesa. El argumento, bueno, el argumento de Lamu yo lo resumiría en una extraterrestre en bikini que la va liando parda allá donde va. O sea, tal cual. Porque es que es una serie que es muy loca. Muy, muy, muy loca. A mí, ya digo, es una serie que me hace mucha gracia. Me encanta ese humor alocado y absurdo que tiene. Y es una serie además muy colorida. Y diréis, pero si es un manga, si está en blanco y negro. Ya, pero es que a pesar de estar en blanco y negro, tú te lo imaginas perfectamente a color. No sé si es gracias a las ilustraciones que nos encontramos al inicio de cada tomo, como esta que estáis viendo. Pero vamos, es un manga, no sé, muy alegre, muy divertido, y tuvo una adaptación a esta serie de anime que, al igual que la obra original, pues tuvo gran éxito en la década de los 80, y también el éxito de Lamu fue tal que se hicieron muchas películas. De hecho, la segunda película de Lamu estuvo a cargo ni más ni menos que de Mamoru Oshii. En fin, Lamu, lo dicho, es un clásico de los años 80, un manga recomendadísimo, de mis favoritos además, es de mis 10 mangas favoritos, y una obra que no paro de recomendar. A día de hoy, en el momento en que grabo este vídeo, continúa agotada en España. Esta es la edición que publicó en la década de los 2000 la extinta editorial Glenat, pero yo confío en que algún día, bueno, pues nos llegue la obra completa de nuevo, de la mano de esto, de alguna editorial, como por ejemplo Planeta Comic, que es, bueno, la editorial que publica Ranma. Pero bueno, Ranma es, lo dicho, una alternativa a Lamu, y podría haber entrado perfectamente en este top en lugar de Lamu. A fin de cuentas, Ranma pues está considerada el primer harem manga de la historia, aunque realmente no es así, pero sí que fue el que popularizó ese género. Así que en ese sentido podríamos decir que es el más influyente. Así que eso, Lamu de Rumiko Takahashi, una obra que es los 80 hechos manga.
Vale, llegamos al ecuador del top, llegamos a la mitad de este listado con una serie que, cuidado, cuidado lo que voy a mostrar ahora, que es cosa muy, pero que muy seria. El puño de la estrella del norte, Hokuto no Ken. Bueno, es que quien haga un top de los mejores shonen de la historia y no meta Hokuto no Ken, o sea, me largo, cierro el vídeo. Este manga es la Biblia, tal cual, es la Biblia hecha manga. Este manga es sagrado, es sagrado. Una obra a cargo de Buronson, Buronson a cargo de los guiones y de Tetsuo Hara al dibujo. Un dibujo espectacular y una obra que, bueno, decía antes que Devilman es influyente y que es violenta, pues Hokuto no Ken no se queda atrás, Una obra que, al igual que Devilman influenció a autores como Kentaro Miura a la hora de hacer Berserk. De hecho, Kentaro Miura, esto ya lo comenté en algunos vídeos del canal, hizo sus pinitos como mangaka siendo pues dibujante de los guiones de Buronson, el guionista de esta obra, en obras como Oro o Japan. Y bueno, es una obra que ya no solo influenció a Berserk, sino también a series famosas como Saint Seiya o JoJo's Bizarre Adventure. De hecho, mucha gente considera Hokuto no Ken la parte cero de JoJo's Bizarre Adventure, con permiso de Bao el visitante, todo se ha dicho. Bueno, Hokuto no Ken fue un grandísimo éxito en los años 80. Esta serie tuvo un éxito que no tuvo nada que envidiar al éxito que tuvieron otras series como por ejemplo Lamu. Y es que este manga es la cultura pop de los años 80 hecha manga. Ya no solo la cultura pop japonesa, sino de todo el mundo. Y es que en este manga, un manga, ya lo estáis viendo, posapocalíptico, después de una guerra nuclear, pues nos encontramos claras influencias de películas como Mad Max. Y solo hay que ver al protagonista, a Kenshiro, que es, bueno, pues como una mezcla del protagonista de Mad Max con Bruce Lee. De hecho, grita igual que Bruce Lee, tiene poses de combate idénticas a las de este famoso actor, a las de este mítico actor, a Bruce Lee. Y es un manga que, bueno, en él vemos pues ya no solo influencia de estas películas de acción de los años 80, sino también de películas de artes marciales que en Japón pues tuvieron un éxito tremebundo en aquella década. De hecho, solo hay que tener en cuenta series famosas como Dragon Ball, que estaban inspiradas en esos clásicos del cine de las artes marciales. Y este manga, Hokuto no Ken, pues ya que menciona Dragon Ball, es anterior a Dragon Ball. Este manga comenzó a publicarse en la Shonen Jump en 1983. Y un manga cuyo argumento podríamos resumir en Kenshiro, el protagonista de este manga, avanzando por un mundo posapocalíptico, repartiendo justicia, haciendo uso de las técnicas del arte marcial que domina. Un arte marcial conocido como el puño de la estrella del norte, de ahí el título de esta obra. Un arte marcial que consiste en activar los puntos vitales de sus rivales, haciendo que exploten literalmente desde dentro, que queden destrozados, vamos, desde dentro, literalmente, tal cual como lo oís. Omai wa mo shindeiru. Eso es lo que decía Kenshiro antes de que sus rivales pues fueran, vamos, destruidos. De hecho, esta frase se hizo popular en los últimos años gracias a un meme, que fue un meme que, todo se ha dicho, revitalizó a la franquicia. Como suelo decir, no subestiméis el poder de los memes. De hecho, yo pienso que series como Hokuto no Ken en los últimos años han vuelto a hacerse famosas gracias a ese meme. O vamos, solo hay que tener en cuenta los memes de series como JoJo's Bizarre Adventure. O sea, yo pienso que JoJo's no sería ni la mitad de famosa de lo que es si no fuera por los memes. Y ya yéndonos a otros medios como los videojuegos, la saga Yakuza. O sea, yo pienso que la saga Yakuza se ha hecho famosa en los últimos años gracias a la de memes que se están haciendo con esa saga de videojuegos. Pero bueno, volviendo al tema, Hokuto no Ken, un manga en el que nos encontramos, vamos, personajes súper carismáticos. Aquí tenemos en portada a Yagi, uno de los personajes más cabrones de la historia del manga. Y bueno, un manga protagonizado por un tipo muy duro que se enfrenta a esto, a hombres que al igual que él son hombres muy hombres. Un manga que es pura masculinidad, a mí me flipa, me encanta, lo gozo.
hombres que se pegan, que se entienden, se matan pero se entienden, y que yo encuadro dentro de un género que me he inventado y que he decidido bautizar como género de sudor y lágrimas, tal cual. Y bueno, ya para ir terminando, decir que Hokuto no Ken pues fue uno de los 10 primeros mangas que se editaron en España. Llegó junto con Crying Freeman, y bueno, y se editó casi a la par que Dragon Ball, que llegó poquísimo antes que Hokuto no Ken. En fin, El puño de la estrella del norte, un manga que ya no solo es historia del manga en España, sino historia del manga en general. Vamos, una obra súper influyente y imprescindible, totalmente imprescindible. Y si no os gusta, pues sabed que por dentro ya estáis muertos, tal cual. En fin, vamos al siguiente manga. Bueno, y avanzamos un poquito más en el tiempo, un año más en el tiempo solamente, a 1984, que fue el año en el que se publicó Dragon Ball. Bueno, en el momento en el que dije que iba a hacer este top, ya sabíais, por descontado, que Dragon Ball iba a estar dentro. Y es que un top 10 de los mejores mangas de la historia sin Dragon Ball solo tiene una explicación, y es que es un top personal, 100% personal, porque es que Dragon Ball es, vamos, de los shonen más influyentes de la historia. De hecho, dentro de lo que es el shonen de peleas, o Neketsu, me atrevería a decir que es el más influyente, por encima incluso que de Ashita no Joe, tal cual. Esto yo creo que es algo innegable, yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo, quizás algunos más que otros, pero vamos, es una serie que a día de hoy, a estas alturas de la película, bueno, pues no necesita presentación. Todo el mundo conoce Dragon Ball, todo el mundo conoce esta serie, todo el mundo conoce a Son Goku. Son Goku es lo que comentaba antes, en la primera parte del vídeo. Es un icono popular, un personaje que, al igual que Mickey Mouse, todo el mundo conoce. Es como Super Mario, todo el mundo le conoce también. Y bueno, es una serie que, bueno, marcó, pues, significó el boom del manga anime en Occidente. Y es una obra que, bueno, que su éxito es tal que es que hay gente que solo le gusta Dragon Ball, que no le gusta el manga. Ellos dicen que les gusta el manga y el anime, pero realmente solo les gusta Dragon Ball. Y si me apuras, 2 o 3 series más. Pero básicamente es eso, solo les gusta Dragon Ball. Es algo similar a lo que pasa en el cine con Star Wars, que hay gente que solo le gusta Star Wars, nada más. No le interesa tanto el cine, sino Star Wars. Star Wars, le flipa Star Wars, que es algo que, bueno, me parece bien en el sentido de que esto de que una persona pues solo le guste eso. Me da un poco de pena porque yo pienso que tanto el manga como el cine es algo muy amplio, pero bueno, si alguien decide quedarse solo ahí porque le flipa en exceso, pues oye, y es feliz así, pues no me parece mal en absoluto. Bueno, y es que ya que hago esta comparativa entre Dragon Ball y Star Wars, he de decir que Dragon Ball a día de hoy para mí pues se ha convertido en un producto de mercadotecnia total. O sea, yo pienso que a día de hoy hay 2 tipos de fans de Dragon Ball. Están por un lado los fans de Dragon Ball y por otro lado los fans de Akira Toriyama, y yo pues soy de estos últimos. Yo lo que valoro es la obra de Akira Toriyama en la cual este autor guionizaba y dibujaba sus propias obras. Es una etapa de Dragon Ball, sobre todo la etapa en la que Goku es un niño, que a mí me parece original y de lo más fresca. Un manga que, bueno, que Akira Toriyama comenzó después de Doctor Slump, y que, bueno, si en Doctor Slump nos encontramos una influencia de la cultura popular estadounidense, una influencia muy estadounidense, pues aquí en Dragon Ball nos encontramos una influencia china. Y es que esta obra, bueno, pues como todos sabréis, tiene su inspiración en ese clásico literario de Asia Oriental que es Viaja al Oeste, ese clásico literario en el que es el rey mono, Sun Wukong, que en japonés se llamaría Son Goku, acompaña a un monje en busca de unos sutras. Y bueno, Toriyama, pues del mismo modo que Osamu Tezuka hizo en los años 50 con una reinterpretación de ese clásico en formato manga, pues hace lo mismo, pero cambiando cosas. Por ejemplo, aquí no nos encontramos a que Son Goku sea un mono, sino un niño con cola de mono, y en vez de acompañar a un monje en busca de unos sutras, pues acompaña a una adolescente llamada Bulma, que quiere hacerse con 7 bolas de dragón
para pedir un deseo, y su deseo es tener un novio guapo. Humor 100% Akira Toriyama, un humor muy absurdo que a mí me encanta. Por si no lo sabéis, me encanta el humor absurdo. Por si no se había notado ya, mejor dicho. Una historia totalmente nueva, partiendo de ese clásico de la literatura. Y que, bueno, en su primera etapa pues es aventura en estado puro, luego mezcla la aventura con las artes marciales, y es que, como decía antes cuando hablaba de Hokuto no Ken, las artes marciales tuvieron gran éxito en Japón, las películas de artes marciales, y a Akira Toriyama le encantaban, sobre todo las películas de Jackie Chan, y las películas de Jackie Chan tienen una gran influencia en esto, en Dragon Ball, en especial películas como El mono borracho en el ojo del tigre, tal cual, o sea, el humor de esa película está muy presente en Dragon Ball. Y lo dicho, una serie que luego, bueno, pues también hay que decir que es una serie que, al igual que sucedió con Doctor Slump, Akira Toriyama tuvo como editor a Torishima, y luego cuando hubo un cambio de editor, bueno, pues la serie, digamos que ya se centró más aún en los combates, y pasaron de ser combates de artes marciales a ser combates aún más épicos, con enemigos más bestias, combates épicos que a toda una generación nos marcaron, nos fliparon. O sea, estos combates, por ejemplo este que estáis viendo en pantalla entre Goku y Vegeta, pues brutal, fijaos, o sea, estos ataques, o sea, ¿quién no hizo de crío el Kamehameha? ¿Quién no lo hizo? O sea, si no lo hicisteis, no tuvisteis infancia. O bien tuvisteis una infancia diferente y fue más épica que la mía. Pero bueno, el caso es eso. Una de las series de mi vida. De hecho, Dragon Ball fue mi primer manga. Tenéis un vídeo en el que comento Dragon Ball, centrándome en eso, en el hecho de que fue mi primer manga. Dudo que algún día la reseñe, porque pienso que es un manga que a día de hoy no necesita presentación. De hecho, hay infinidad de canales dedicados única y enteramente a Dragon Ball. Porque ya digo, hay gente que solo le interesa Dragon Ball, que no me parece mal, ya digo, si ellos son felices así. Y un manga que dentro de lo que es el shonen, pues eso, marcó un antes y un después. Es decir, posteriores mangas shonen de peleas, hay que especificar, porque ya digo que dentro de lo que es el shonen nos encontramos multitud de géneros, pero dentro de lo que es el shonen de acción de peleas, el Neketsu, vamos, pues el esquema de Dragon Ball lo emularon multitud de series, pero muchísimas, y series muy populares. Y ya no solo Dragon Ball fue influyente en posteriores shonen de peleas, sino también en el hecho de en cómo eran concebidos los protagonistas. Es decir, antes de Dragon Ball, pues teníamos protagonistas como, por ejemplo, al que habéis visto antes, protagonistas así como Kenshiro, varoniles, personajes protagonistas así como Ryo Saeba de City Hunter, pero después de Dragon Ball se convirtió en tendencia el hecho de que los protagonistas fuesen así, de aspecto aniñado, y luego pues lo dicho, el esquema de Dragon Ball pues lo emularon muchas series, con un salto temporal de por medio, en el que el personaje iba creciendo, se hacía adulto, tenía un hijo, el hijo seguía los pasos de su padre. Series como Naruto o One Piece pues le deben mucho a este clásico de Akira Toriyama, que ya digo que no necesita presentación y que tanto para mí como para muchas personas pues es una de las series de mi vida. Bueno, hoy en día se habla mucho de los Big Three del manga, sobre todo dentro de la Shonen Jump, que es, ya digo, la revista estrella que desde los años 80, gracias a clásicos como los que habéis visto, como Hokuto no Ken y Dragon Ball, pues se ganó ese puesto de revista estrella dentro de lo que es la demografía shonen. Y bueno, mucho antes de series como One Piece, Naruto, Bleach, etc., hubo otros Big Three. ¿Y cuál fue el Big Three de los años 90? Pues un Big Three que estuvo formado por Dragon Ball, Yu Yu Hakusho y Slam Dunk de Takehiko Inoue. Bueno, segundo manga de género deportivo, segundo Spokon que nos encontramos aquí en este listado. Slam Dunk, lo dicho, junto con Dragon Ball y Yu Yu Hakusho, hizo que la revista Shonen Jump batiera todos los récords de venta. De hecho, aquí en España
Cuando a un chaval nacido en los años 80, como es mi caso, le preguntas cuál es el manga de su infancia, te dirá que Dragon Ball. Pero a un japonés nacido en los 80, si le preguntas cuál fue el manga que marcó su adolescencia temprana o niñez, siempre te dirá Slam Dunk, tal cual. Un manga que bueno, que pues es un claro ejemplo de la edad dorada de esto, de la Shonen Jump, y que es, pues lo dicho, un Spokon, un manga deportivo de baloncesto en este caso. Y bueno, esto es muy importante decirlo, porque es que el hecho de que sea un Spokon o manga deportivo puede echar atrás a más de uno, o a más de una. Pero es que yo he de decir que a mí el deporte, más allá del gimnasio, porque me encanta ir al gimnasio, me encanta hacer pesas, me encanta levantar pesos, o sea, correr, tal, me encanta. Pero lo que no me gusta es ver partidos de fútbol, me aburre sobremanera el fútbol, me aburre sobremanera ver partidos de baloncesto, y claro, igual a alguno le sorprende esto y dice, ¿y cómo es posible que te encante entonces Slam Dunk? Por la maestría de Takehiko Inoue, es decir, el baloncesto no era un deporte muy popular en Japón. Sin embargo, Takehiko Inoue, el autor de esta obra, es un gran fan del baloncesto, es un flipado del baloncesto. Y Takehiko Inoue, consciente de que los japoneses no conocían este deporte, lo que hace es, a través de los ojos del protagonista, Hanamichi Sakuragi, pues es coger de la mano al lector e ir introduciéndole por este deporte, porque al principio del manga, al igual que el protagonista, nosotros no sabemos nada de baloncesto y vamos aprendiendo pues todo lo necesario sobre este deporte para disfrutar de este manga. Es decir, fijaos que el protagonista al principio lo que hace es pegarle una patada al balón de baloncesto. Ya con eso sabemos sus conocimientos de baloncesto, que son cero. Y bueno, es un manga que a través de esto, de los ojos de Hanamichi, nosotros los lectores pues aprendemos todo lo que necesitamos saber para disfrutar de este deporte, de este manga. Y un manga que tiene unos partidos que leemos con emoción, es algo increíble, sobre todo si tenemos en cuenta pues casos como el mío, de gente que no les gusta el baloncesto. Y es un manga que no solo destaca por su narrativa, por lo bien narrados que están esos partidos, sino también por los personajes. Es decir, personajes como por ejemplo Akagi, Rukawa, Miyagi, el entrenador, o sea, es un manga con unos personajes súper carismáticos, con unos partidos, ya lo estáis viendo, increíblemente bien narrados, que hace que incluso tiembles cuando los estás leyendo de la emoción. Y es un manga que destaco como uno de los mejores shonen de la historia, no solo por haber sido uno de los 3 grandes éxitos de la Shonen Jump durante su edad de mayor auge, de mayor apogeo, sino también porque es un manga que la Federación Japonesa de Baloncesto le otorgó pues un reconocimiento por su contribución a esto, a la popularización del baloncesto en Japón, porque como ya he dicho antes, el baloncesto en Japón, antes de Slam Dunk, no era muy popular y muchos jugadores de baloncesto que han salido de Japón se metieron a esto del básquet gracias a Slam Dunk. En ese sentido, esta obra es, con permiso de Capitán Tsubasa, una de las obras más inspiradoras, porque es que Capitán Tsubasa, o Oliver y Benji, como la conocemos aquí en España, pues fue una obra que popularizó el fútbol en Japón y muchos jóvenes, muchos futbolistas japoneses empezaron en el fútbol gracias a ese manga o a su adaptación a anime. Y con Slam Dunk pues pasó 3/4 partes de lo mismo. Para mí Slam Dunk es el Spokon por excelencia, con permiso de Hajime no Ippo. Y me diréis, ¿y Ashita no Joe? Bueno, Ashita no Joe es que yo lo considero más un drama que un Spokon al uso. Es decir, Ashita no Joe está más centrado en el drama, en las emociones de los personajes, que en la deportividad. Y en aspectos más sociales que en la deportividad. La prueba es la forma en que caló en la sociedad. Sin embargo, Slam Dunk, pues ya veis, es un manga que caló en la sociedad, haciendo que muchos jóvenes se pusieran a jugar a baloncesto. Y ya digo, es el Spokon con excelencia, con permiso de Hajime no Ippo, ya digo. Pues eso, una obra recomendadísima, de los mejores shonen de la historia, y que, vamos, gustará tanto a chicos como a chicas. De hecho, en los últimos años me he fijado yo que los Spokon o mangas deportivos tienen más éxito entre las chicas que entre los hombres. Y bueno, yo creo que queda claro por qué. Pero bueno, en fin, vamos al siguiente manga, venga.
Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y ya llegamos a finales de los 90. Y ahora, a continuación, toca mostrar el shonen definitivo. One Piece. Bueno, One Piece es el shonen definitivo. Aunque vamos a especificar aquí. One Piece es el shonen de peleas definitivo. El shonen de peleas o neketsu, vamos, por excelencia. Después de esto de One Piece, se han hecho grandes shonen, eso no lo podemos negar. Se han hecho grandes series, series increíbles, series de, vamos, dentro de lo que es, pues eso, los shonen de acción. Pero realmente, después de que leáis One Piece, ningún shonen posterior a One Piece os va a ofrecer nada que no os ofrezca esta serie. Realmente es así. Es una serie One Piece completísima, vamos, una serie que bueno, faltaría más, porque es que a fin de cuentas es una de las series más largas que hay, lleva más de 100 tomos en publicación, una serie que, vamos, ya es intergeneracional, una serie que lleva publicándose desde 1997 y que, vamos, después de éxitos como Rurouni Kenshin, pues junto con otras series como Shaman King o Hunter x Hunter, pues hizo que la Shonen Jump pues volviera a tener grandes cifras de ventas, porque en cuanto terminaron Slam Dunk, Dragon Ball y Yu Yu Hakusho prácticamente a la vez, pues las ventas de la Shonen Jump bajaron, pero luego llegaron series como Kenshin y luego One Piece, y ya pues las ventas volvieron a ser bastante altas. No tanto como a principios de los 90, que era cuando Dragon Ball ya se aproximaba al final, sí, pero vamos, que eran altas igualmente esas ventas. Y bueno, una serie intergeneracional que, lo dicho, comenzó en 1997 y a día de hoy sigue en publicación, vamos, sigue en publicación. Y una serie que es algo increíble lo de One Piece, el hecho de que no decaiga, o sea, cada saga es más épica que la anterior, o sea, es una serie que sigues leyendo con emoción. Y lo que más sorprende, y en esto todos estamos prácticamente de acuerdo, casi todos, vamos, es lo bien hilado que está todo. O dicho de otro modo, lo bien pensado que tiene la historia Eiichiro Oda. Cómo va encajando todas las piezas de este universo que ha creado, este extenso universo, este universo lleno de personajes carismáticos, inolvidables. Una serie que, vamos, que tiene de todo y que no me extraña que sea el manga más vendido de la historia. Si bien es cierto que One Piece pues no tuvo el mismo impacto social que tuvo Dragon Ball, yo he de decir que One Piece hace tiempo que terminó superando a Dragon Ball en calidad. O sea, aquí ya no me estoy dejando llevar por sentimientos personales ni por mis emociones. Pero pienso que Dragon Ball, vamos, es una serie que fue un bombazo, tuvo un gran impacto social que no ha llegado a tener One Piece al mismo nivel, resalto eso, pero One Piece en calidad es mejor que Dragon Ball, eso, vamos, está claro, esto es así. Es una serie One Piece, lo dicho, intergeneracional y que forma parte de la vida de muchos, tanto de veteranos que llevamos años leyendo manga o viendo anime, como de lectores que han comenzado hace relativamente poco. Una serie que a fecha de ahora, de septiembre de 2022, ahora estoy comentando en el canal poco a poco, la estoy comentando saga por saga, y bueno, esta es la siguiente que me toca comentar, Water 7. Y lo dicho, tengo intención de comentar One Piece de principio a fin. Y esta, pues bueno, es una serie de las que tenéis comentadas en el canal, al igual que otras de las que ya os he mostrado, como Devilman, Slam Dunk, pues está comentada en el canal. O mejor dicho, One Piece la estoy comentando ahora mismo en el canal. Así que nada, One Piece. Vamos, esta serie no puede faltar en ningún top 10 de shonen, o sea, tal cual, esta no puede faltar. Es como Dragon Ball, y si falta es por motivos puramente personales, porque si no, no hay otra explicación. Así que nada, venga, vamos ya con los dos últimos puestos de este listado. Puestos que, vamos, lo estoy ordenando todo cronológicamente. Vale, decía antes que Dragon Ball, junto con Slam Dunk y Yu Yu Hakusho, fueron las tres Big Three
de esto, de la Shonen Jump en la década de los 90. Y que después de que estas tres series terminaran casi a la vez, pues las ventas de la revista bajaron. Y bueno, del mismo autor de Yu Yu Hakusho, pues voy a incluir Hunter x Hunter, a cargo de esto, de Yoshihiro Togashi, el autor de, lo dicho, Yu Yu Hakusho. He decidido incluir esta y no Yu Yu Hakusho, aunque Yu Yu Hakusho me parece el sumum de lo que son los torneos de artes marciales, porque Hunter x Hunter es, vamos, del mismo modo que decía que One Piece me parece el shonen de peleas definitivo, pues lo mismo digo de Hunter x Hunter, tal cual. Junto con One Piece me parece el shonen de peleas definitivo. Aunque Hunter x Hunter, a diferencia de esto de One Piece, no se centra tanto en las peleas, sino más bien en el aspecto estratégico de las mismas. Es una serie que se centra en la estrategia de los combates. Una obra que, bueno, deconstruye los tópicos del shonen manga y los lleva más allá, dando lugar pues a una serie de lo más original. Hunter x Hunter es una serie que tiene un inicio tópico, pero es tópico intencionadamente. Tiene una premisa que además es bastante propia de muchos videojuegos JRPG. Es decir, para empezar, pues tenemos al protagonista de esta historia, este chico llamado Gon, que bueno, que es un joven que vive en un pueblo bastante pacífico. Y bueno, tenemos ya para empezar, dentro de lo que es la premisa argumental, pues la figura del padre ausente, que es algo muy común en las premisas argumentales de los juegos de rol japoneses o JRPG. El padre de Gon, bueno, pues es un famoso hunter, que es algo así como una especie de aventureros con una licencia, la licencia de Hunter, que es una licencia que les abre pues un gran abanico de esto, de posibilidades, un montonazo de puertas en ese mundo que el autor Yoshihiro Togashi pues crea en esta obra. Y bueno, Gon lo que quiere es dar con su padre, y para ello pues decide hacerse Hunter, al igual que estos personajes que van a ser sus amigos. Y es una serie que ya digo, que tiene un inicio, una premisa argumental muy tópica. Seguro que más de uno estará pensando, pues la verdad es que con ese inicio no sé por qué lo consideras uno de los shonen definitivos. Pues por cómo va desarrollándose. Porque es que ya digo que la premisa argumental es intencionadamente tópica, pero luego, después de la primera saga, la del examen de Hunter, entran en escena conceptos como el Nen, y la serie se va haciendo más densa, pero densa en el buen sentido, ¿sabéis? Más interesante, más elaborada, y una serie que, bueno, va derivando en momentos de lo más oscuros. Momentos oscuros que tienen su culmen en esta saga, la saga de las hormigas quimera, que para mí es la mejor de todo el manga, vamos. Y vamos, luego tiene sagas como por ejemplo la de Grid Island, que es lo más parecido que existe en manga a leer, me resulta raro decirlo, a leer un JRPG. Porque claro, un JRPG es un videojuego se juega, ¿cómo se va a leer? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta la tenéis en Hunter x Hunter. Un manga epiquísimo que, al igual que One Piece, es un manga intergeneracional. Y es que esta serie, bueno, pues comenzó a finales de los años 90, comenzó en 1998, si no me equivoco. Y bueno, a día de hoy pues sigue abierta. No lleva tantos tomos como One Piece, y eso es porque, bueno, en lo que a regularidad se refiere, Yoshihiro Togashi pues es famoso por eso, por ser tan poco constante, por problemas de salud, etcétera. Y aún así es una serie que, a pesar de esto, sigue siendo muy querida, tanto por los japoneses como por el público occidental, porque esta serie, gracias a su adaptación de anime del año 2011, que es la segunda adaptación anime que se hace, la primera fue de 1999, se hizo muy popular en Occidente. Y es una adaptación de anime, la del año 2011, a cargo de Studio Madhouse, que es una obra maestra de la animación, o sea, es increíble. Y vamos, es lo que digo. Para mí esta serie, junto con One Piece,
ambas coetáneas, ambas comenzaron a finales de los 90, pues son los shonen de peleas definitivos, o sea... Y digo de peleas porque, como ya decía antes, no todos los shonen son de peleas. Que mucha gente cuando... esto me pasó ya hace unos días, que dije que iba a hacer el top 10 de los mejores shonen de la historia. Y la gente solo me mencionaba shonen de peleas. Y es como, hombre, pero hay más. Hay más géneros dentro de lo que es el shonen. No todos son así. No todos son como Dragon Ball, como dicen algunos. Y eso, Hunter x Hunter, un shonen imprescindible si buscáis algo diferente dentro de lo que es el shonen de peleas. Y junto con One Piece para mí es, vamos, la serie por excelencia dentro de lo que es dentro de lo que es el género de peleas, dentro de lo que es el shonen. Porque es que ya digo, una vez te lees One Piece y Hunter x Hunter, puedes seguir disfrutando shonen. Yo he disfrutado muchísimo leyendo Kimetsu no Yaiba, por ejemplo. Pero realmente no te va a aportar ningún shonen nada que no te aporten estas dos series, así lo digo. Así que es una serie que recomiendo fervientemente, al igual que One Piece. Hunter x Hunter. Y bueno, llegamos al 10º puesto de este vídeo y ya entramos en el siglo en el que estamos viviendo, en el siglo XXI. Porque a continuación os voy a mostrar un manga del año 2001 y ese manga es Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. El primer gran clásico de este siglo XXI. Bueno, Hiromu Arakawa se ha convertido en una autora que es, gracias a Full Metal Alchemist, toda una referencia dentro de lo que es el shonen. Y además, todo se ha dicho, es una gran autora no solo por esta obra, sino también por otros títulos como Silver Spoon, una obra que comenté aquí en el canal y que, a diferencia de Full Metal Alchemist, está muy infravalorada y que yo pues aprovecho también ahora en este top para recomendar. Pero bueno, Full Metal Alchemist, bueno, una serie que gracias a sus adaptaciones a anime, la primera del año 2003 y la segunda de 2009, siendo esta última fiel al manga de principio a fin, pues se hizo inmensamente popular. O sea, Full Metal Alchemist es una serie que incluso gente ajena al manga y al anime se han visto o se han leído incluso. De hecho, sé de gente que su colección está formada únicamente por Full Metal Alchemist. Y bueno, es una serie que, bueno, la editorial a cargo de la misma pues fue Square Enix. Y bueno, Square Enix pues yo creo que es una compañía que todos los que estéis metidos, aunque sea mínimamente en lo que son los videojuegos, sabéis qué compañía es. Y a mí Full Metal Alchemist de primeras me recordaba mucho a videojuegos como Final Fantasy. Me recordaba mucho a esos videojuegos porque la ambientación me parecía similar. El mundo que Hiromu Arakawa creó en esta obra era un mundo que me recordaba al de los Final Fantasy, con esa estética europea, con toques de steampunk. Y un mundo pues donde existe la alquimia y en el que tenemos como protagonistas a dos jóvenes que, bueno, por hacer un mal uso de la alquimia pues han perdido partes de su cuerpo. El protagonista ha perdido un brazo y su hermano pues ha perdido literalmente todo el cuerpo y su alma pues se encuentra retenida en esta armadura. Y bueno, ambos lo que hacen es buscar una piedra, la piedra filosofal, que lo que puede hacer esa piedra es devolverles a su estado anterior. Y para eso, el protagonista de esta obra, Edward Elric, este protagonista, este chico de aquí, pues se hace alquimista nacional. Y bueno, es una serie que yo es de estas que mientras leo no percibo tanto como un shonen, sino también como un seinen. Es decir, la percibo como un shonen, pero también como un seinen. Yo me hace gracia porque esto lo comentaba en su correspondiente reseña. Full Metal Alchemist es de estos mangas que tengo ya reseñados en el canal, en el momento en el que grabo este vídeo, a fecha de septiembre de 2022. Bueno, pues decir que Full Metal Alchemist es que es un shoseinen para mí, o sea, ese es un término que me invento yo, porque es que yo lo percibo como un shonen y al mismo tiempo como un seinen, pero vamos, técnicamente es un shonen, perdón, iba a decir ya un seinen, porque claro, como lo percibo como ambas, como un manga perteneciente a ambas demografías, pues es lo que pasa.
Y lo mismo me pasa con Hunter x Hunter. Esto no lo he dicho cuando hablaba de Hunter x Hunter, pero pasa un poco lo mismo. Cuando yo leo Hunter x Hunter, me siento como si estuviera leyendo una serie que es un shonen y un seinen al mismo tiempo. Porque es que ambas series tratan temas que van más allá de los combates. Y bueno, One Piece hace lo mismo pasado determinado punto de la serie. Y bueno, Fullmetal Alchemist pues pasa lo mismo. Trata temas como la guerra, las consecuencias de esos conflictos bélicos, el militarismo, que eso es algo que vivió Japón, la discriminación a lo diferente. En este primer tomo pues vemos que trata temas como la fe, hay una especie de crítica eclesiástica nada más comenzar la serie. Y es un manga que no para de mejorar hasta el final, o sea, es increíble de principio a fin, es una, vamos, de una obra maestra y vamos, mucha gente cita a esto a Hiromu Arakawa como una autora increíble por haberse convertido en un referente dentro de lo que es la demografía adolescente masculina, el shonen, aunque bueno, ya antes existían otros referentes, de hecho antes ha aparecido Rumiko Takahashi por aquí, pero vamos, que Fullmetal Alchemist, ya digo, es una serie de altísima calidad, eso es innegable. Y bueno, ya para terminar, deciros lo mucho que me impactó esta serie, lo mucho que me gustaba, que mi apodo, Mustancillo, proviene de esta serie, en especial de este personaje. Roy Mustang, pues yo lo de Mustancillo lo cojo Mustang, de Roy Mustang, y lo de Cillo, pues bueno, puede ser interpretado como un diminutivo, y también, bueno, pues por el hecho de que me considero una persona sencilla, la verdad. O sea, si fuera millonario, lo más seguro es que me comprara un piso y no una mansión, porque lo más seguro es que luego no saliese de la habitación. En fin, pues eso, Fullmetal Alchemist. El primer gran clásico de este siglo y un manga que, vamos, que desde hace años forma parte de la vida de muchos lectores o de muchos espectadores de anime, porque ya digo que la adaptación anime del año 2009, perdón, marcó a muchos también, al igual que la obra original. Así que nada, esta pues es la última obra que os muestro en este top 10. Sí, es una obra del 2001, se han seguido haciendo muchos grandes shonen desde entonces, pero bueno, yo ya digo, me he querido centrar en los shonen más influyentes. Y claro, cuanto más antigüedad tiene una obra, pues más influencia, más larga es su sombra de influencia. ¿Y qué pasa con los grandes shonen que se han hecho este siglo? Bueno, pues de eso os hablo ahora en la parte final del vídeo. Bueno gente, pues llegamos a la parte final del vídeo, que bueno, es una parte que voy a dedicar a las menciones especiales. Es decir, en esta parte pues voy a enumerar una serie de obras que podrían haber entrado perfectamente en este top por los tres factores en los que me he basado a la hora de incluir estas series que habéis visto, y también series que hubiera metido de haberme dejado llevar más por criterio personal, por motivos personales. Series como Gegege no Kitaro, o sea, Hakaba Kitaro, o Kitaro simplemente, como la conocemos aquí en España, podían haber entrado perfectamente. De hecho, esta serie, Kitaro, me ha dolido mucho dejarla fuera, porque es que los que seguís este canal ya no solo sabéis lo mucho que me gusta Kitaro, sino también pues sois conscientes de la influencia de esta serie. O sea, a fin de cuentas, si no fuera por Kitaro no tendríamos franquicias súper populares hoy en día como Pokémon, entre otras muchas. Saint Seiya también me ha dolido mucho dejarla fuera, pero claro, era un poco en plan, pero es que Hokuto no Ken tuvo más éxito en esto en Japón. De hecho, la franquicia Hokuto no Ken, la marca, vamos, o sea, ha superado en ventas a grandes franquicias populares que en Occidente son más que conocidas. Pero vamos, Saint Seiya podía haber entrado perfectamente también. O sea, es una serie que es influyente, valor icónico, esas armaduras, por Dios, podía haber entrado perfectamente. Y del mismo modo que he metido a Lamu de Rumiko Takahashi, o podría haber metido a Ranma, pues lo mismo puedo decir de Bateadores o Touch de Mitsuru Adachi. Podía haber entrado perfectamente, o sea, me ha dolido dejar fuera una obra de Mitsuru Adachi. De hecho, si habéis visto la reseña que hice en el canal de esta obra, pues ya sabréis lo
lo querida que es esta obra por los japoneses que vivieron aquella década, la década de los 80, una década que Japón, vamos, estaba una economía, vamos, maravillosa, hasta que luego la burbuja pinchó y bueno, llegaron esos años oscuros en los que salieron series como Evangelion. Bueno, otra serie que podía haber metido en este top, pero no lo he hecho porque ya metí Astro Boy, ha sido Blackjack. O sea, Blackjack no la he metido, pero la menciono ahora. Y eso ha sido porque Blackjack técnicamente es un shonen, al igual que Devilman, pero yo a día de hoy, ya digo, la considero una obra, dentro de lo que es la obra de Tezuka, dentro de lo que es la bibliografía de Tezuka, una obra adulta. Una obra adulta, aunque técnicamente sea un shonen. Y ya que metí Astro Boy, pues dije, voy a dejar a Blackjack fuera. Pero si no hubiera metido a Astro Boy, hubiera metido a Blackjack, tal cual. Porque, vamos, además, al igual que Astro Boy, tiene una estructura parecida de episodios autoconclusivos. Y además es un Tezuka más maduro que el de Astro Boy. También todo se ha dicho, esta obra no es ni la mitad de influyente que fue Astro Boy. O sea, ni una cuarta parte de lo influyente que fue Astro Boy lo fue Blackjack. Tal cual. JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, JoJo's Bizarre Adventure la he dejado fuera porque dije, venga, ya que meto a Hokuto no Ken, que es como el padre de JoJo's, por así decirlo. Pero principalmente la he dejado fuera porque JoJo's es una especie de híbrido, por así decirlo. Es decir, es una serie que comenzó publicándose en la Shonen Jump como un shonen dirigido a público adolescente, pero luego con los años, pues las épocas van cambiando, los jóvenes van cambiando, y claro, en Japón, digamos que JoJo's no conecta tan bien con el público juvenil, sino con el adulto. Porque si bien en Occidente JoJo's se ha hecho popular en los últimos años gracias a las adaptaciones animadas, en Japón lleva años siendo famosa. De hecho, en portales de vídeos como Nico Nico Douga, en el año 2009 tú ya te encontrabas vídeos de JoJo's, tal cual, y vídeos que, vamos, o sea, lo que a Occidente llegó unos cuantos años después, en Japón, vamos, ya. Y claro, es una serie que a día de hoy se asocia más con el lector adulto que con el juvenil. Y por esa condición de híbrido, de serie que comenzó siendo shonen y después de Steel Ball Run, después de determinado punto de Steel Ball Run, ya comenzó a publicarse en una revista de seinen, pues he decidido dejarla fuera. He decidido dejarla fuera y meter otras. Luego, series como Kochikame podían haber entrado. Aquí digo lo mismo que dije de Kitaro. Si el top hubiera sido un poco más extenso, si hubiera sido un top 12, pues hubiera metido a Kitaro y a Kochikame, porque Kochikame, vamos, o sea, esos 40 años de publicación ininterrumpida dentro de la Shonen Jump. Pero bueno, ya le dediqué su reseña, así que ya Kochikame tuvo su momento aquí en el canal, este año además tuvo su momento aquí en el canal, y lo volverá a tener porque es de las mejores lecturas que he hecho este año, y si hago un top a finales de año de los mejores mangas que he leído, pues volveré a hablar de Kochikame, así que Kochikame se ha quedado fuera esta vez. Luego series como Naruto, Bleach, las he dejado fuera. O sea, Naruto la he dejado fuera porque he metido Hunter x Hunter. Y es que yo, la verdad es que considero Naruto como una especie de versión domesticada de Hunter x Hunter. Una versión mainstream de Hunter x Hunter. De hecho, hay partes que son prácticamente calcadas. Y la verdad es que he decidido dejarla fuera. Porque también es que, no sé, ya digo, o sea... Y Bleach también la he dejado fuera, aunque Bleach incluso podría haber entrado, pero claro, dejo fuera Saint Seiya y hubiera metido Bleach, me hubiera parecido injusto, la verdad. Siendo objetivos, y claro, al final pues he dicho, mira, ni la una ni la otra. Meto One Piece, de esas Big 3 que fueron Naruto, Bleach y One Piece durante la década de los 2000 y parte de la década pasada. Y ya está, y sin complicaciones, pero vamos, que si el top hubiera sido más largo, un top 20, Naruto y Bleach tendrían que haber entrado, eso es así, aunque no sean santos de mi devoción. Y luego, si me hubiera dejado llevar por lo personal, pues hubiera metido series como Video Girl Ai o Is, de Masakazu Katsura, las dos. O sea, series que ya he comentado aquí en el canal,
En el año 2020 comenté Videogirl y al año siguiente, el año pasado, 2021, comenté Is. Y bueno, son series que aquí en España tuvieron un gran éxito en los años 90, en Japón también, pero en España, claro, era de lo poco que se publicaba y de lo poco que se terminaba. A fin de cuentas, nadie dibujaba tan bien los culos de las tías como Masakazu Katsura. Y eso siempre vende. Pero vamos, he decidido dejarlas fuera porque si las hubiera metido, hubiera sido un canteo, hubieran dicho Mustancillo, aquí te has dejado llevar por lo personal, y yo hubiera dicho, pues sí. Y he querido, ya digo, no haber pasado de un 20% de criterio personal a la hora de elaborar este top. Quería que fuese lo más objetivo posible. No totalmente objetivo, porque yo pienso que es imposible. Pienso que la objetividad total no existe, pero bueno, siempre puede ser... siempre puedes empujarte a ser lo más objetivo posible dentro de tus propias limitaciones. Y luego otras series como Shaman King también podrían haber entrado, pero dije, ya que meto a One Piece, ya que meto a Hunter x Hunter, pues las dejo fuera. Y luego, y esto es a lo que quería llegar, que esto así enlazo con el final de lo que decía al final de Fullmetal Alchemist, hubiera metido series como Shingeki no Kyojin, Ataca a los Titanes, que le he mencionado mucho en la primera parte del vídeo, o Kimetsu no Yaiba. Y otros muchos shonen modernos, como por ejemplo Yotsuba podría haberlo metido. Pero no lo he hecho porque a fin de cuentas esto es un top 10 y tenía un límite de tiempo y tampoco quería, y sí, el vídeo es largo, pero tampoco quería que durase 4 horas, ¿sabéis? O sea, no sé ni cuánto tiempo llevo ya grabando, pero vamos, más de 1 hora seguro. Pero no quería que el vídeo durase 4 horas. Y al final he dicho, vale, voy a hacer una cosa, voy a hacer un top 10 de los mejores shonen de la historia, haciendo mucho hincapié en lo influyentes que son, en lo revolucionarios que fueron en su momento, algunos hasta el punto de ser auténticos fenómenos sociales, como es el caso de Ashita no Joe o Dragon Ball. Y luego voy a hacer otro vídeo después de este top, vamos, mi próximo top en el canal será un top 10 de shonen modernos. Y ese top 10, a diferencia de el top 10 de shonen modernos que pretendo hacer, va a ser un top más personal. O sea, ya ahí me voy a regir por criterios más personales que otra cosa. Y yo pienso que así será más interesante, porque en ese top ya no sabréis muy bien qué os encontraréis. Vale, sí, Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba ya os lo he dicho, y Yotsuba también. Ahora, ya os he dicho 3. Pero el resto no sabéis cuáles meteré. Y yo pienso que eso puede ser muy interesante, porque no me centraré tanto en meter series icónicas e importantes desde el año 2000, sino en series que ya no solo son importantes e icónicas, sino que sobre todo me gustaron a mí. ¿Sabéis? Va a ser un top más personal que otra cosa. Así que lo titularé algo así como Top 10 mis shonen modernos favoritos, o Top 10 shonen modernos, ¿sabéis? Así que nada, gente, bueno, pues ya dicho esto, me despido de vosotros y bueno, pues como suelo decir al final de mis vídeos, espero que este vídeo pues lo hayáis encontrado entretenido, que lo hayáis encontrado interesante y que bueno, os haya animado a darle una oportunidad a estas obras, porque de verdad de la buena que lo valen muchísimo. Sobre todo Hokuto no Ken, que es para mí, vamos, como la Biblia. Es sagrada esa obra. Cuidado con lo que decís de Hokuto no Ken, que vamos, yo que soy de gatillo fácil, os bloqueo ipso facto. Estoy de broma. En fin, gente, bueno, pues me despido ya. Así que nada, ya, pues eso, nos vemos en próximos tops y, bueno, pues en próximas reseñas y vídeos del canal. Así que nada, cuidaos mucho. Un saludo y que os vaya muy bien.